Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por asistir. Por allí estamos poniendo un comentario donde nos interesaría saber de qué área de la salud nos están pues siguiendo. Eh, bueno, el día de hoy estaremos presentando el tema de tanatología básica, duelo por pérdida, tipos y etapas. Esto presentado por el maestro Juan Carlos Ponce. Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Bien, pues un gusto tenerlos por acá de nuevo, dándole continuidad a estos temas que hemos preparado de tanatología básica para ustedes. Ya quienes estuvieron en la sesión anterior, pues podrán recordar que platicamos un poco acerca de lo que es la tanatología básica con sus conceptos de eutanasia, distanasia, ortotanasia, y todas las variaciones de estos conceptos, cómo manejarlos y cómo aplicarlos en el área de la atención para la salud. El día de hoy vamos a platicar de la segunda parte prácticamente. Hablábamos en tanatología cuando todo era del el bien morir. Entonces, cuando se genera una pérdida por muerte en este caso, hablando meramente de tanatología, pues se genera un duelo. Pero que sepan que también los duelos se pueden generar por cualquier otro tipo de pérdida, por la pérdida de una función, por la pérdida de una parte del cuerpo, por la pérdida de un ser querido, diciéndose un novio, una novia, o cualquier otro tipo de familiar o cualquier otra relación que se pudiese tener. Entonces, esta tarde lo que vamos a platicar, ¿sale? Espero que si se identifican con algún tipo de duelo, puedan tomar la decisión de poder adquirir un poco de atención con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún tanatólogo. Espero que esta plática les sirva para que ustedes se den cuenta si están en alguno de los tipos de duelo de los que vamos a trabajar el día de hoy. Claro que les traeré algunos consejos para poder afrontar el duelo, algún tipo de consejería de qué pueden hacer y qué no pueden hacer dependiendo del tipo de duelo. Vamos a hablar muy poquito también del duelo por pérdida de un hijo, que es algo muy difícil de tratar y es algo muy extenso de poder abordar en una hora que vamos a estar aproximadamente aquí esta tarde. Entonces, vamos a iniciar con en la parte de introductoria, donde hablamos de duelo. Entendemos el duelo como una experiencia vital, complicada, formada por un conjunto de procesos que incluyen cuestiones físicas, cuestiones emocionales, cuestiones sociales y espirituales a partir de la noción de una pérdida, independientemente del tipo de pérdida. ¿Sale? Se pueden experimentar cambios en todo este proceso de las esferas del ser humano, en la cuestión física, emocional, social y espiritual a partir de la pérdida. La palabra duelo, si la vemos etimológicamente, proviene de la palabra latina dolos, que significa sentir un profundo dolor. Sí, los duelos duelen, y ahí viene su nombre. ¿Qué pasa en el duelo? Un duelo es producido por cualquier tipo de pérdida, ya se los comentaba. Y no solo es aplicable a la pérdida de una persona. Justamente los duelos por pérdida de un familiar, por pérdida de física de una persona son los más complicados de elaborar y los más dolorosos. Pero cada pérdida acarrea un duelo y la intensidad del duelo que ustedes o cualquier otra persona vaya a elaborar va a depender de lo siguiente. Lo tengo aquí marcado con negritas y lo tengo aquí marcado subrayado. Dice, la intensidad del duelo dependerá del valor que se le atribuye a lo perdido. Las llaves, el celular, el perrito, el novio, la novia, el tío, el abuelo, el esposo, la esposa, el amante o el hijo. ¿Vale? Es decir, depende de la inversión de afecto, de cariño y de amor que le han invertido a lo que han perdido. Es decir, si yo amaba con locura y pasión a mi esposa o a mi esposo, pero si la neta no lo amaba mucho, entonces la intensidad del duelo va a depender de la inversión de amor, cariño y estima que ustedes hayan tenido en la relación de lo que se está perdiendo, ¿sale? De la pérdida que estén teniendo. Por tanto, entonces, el proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida significativa. Es decir, si yo perdí las llaves de mi carro, pero tengo un duplicado de las llaves de mi carro, voy y busco las llaves de mi carro y no genero un duelo, porque las llaves, la pérdida de las llaves del carro, déjenme les digo, genera un duelo momentáneo. Pero si no tenía una copia, imagínense, el tener que ir a buscar quién me lo programe nuevo, si era de chip, buscarlo, comprarlo, pagarlo, entonces como que, perdí tanto dinero por perder las llaves de mi carro. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera perdido? Sí, es un tipo de duelo.
pero como es algo material que puedo rescatar, pues no me genera una depresión, no me genera un regateo, no me genera algo que yo no pueda superar, ¿sale? Entonces, quédense bien grabada esta parte. La intensidad del duelo dependerá del valor que se le atribuye a lo perdido, es decir, de la inversión afectiva invertida en lo que se está perdiendo, ¿vale? Siempre que se pierde algo que tiene valor real o simbólico, consciente o no, para quien lo pierde. Entonces, todo depende de la inversión que tengamos de amor, cariño o estima hacia lo que estamos perdiendo. ¿Qué dimensiones nos puede afectar o qué dimensiones se pueden ver afectados por algún tipo de pérdida? Si la pérdida es radical y definitiva, como en este caso la muerte, es con lo que vamos a identificar más esta plática el día de hoy, todas las dimensiones de la persona que esté sufriendo, es decir, el doliente de quien ha perdido a la persona, se van a ver afectadas. Sí, todas. La física, la emocional, la cognitiva, la conductual, la social, la espiritual. No va a haber esfera que no se afecte en una persona cuando tiene una pérdida radical y definitiva, hablando de muerte. ¿Que se pueden restablecer? Sí. Más adelante vamos a ver cuáles son las etapas del duelo y qué podemos hacer para tratar de restablecer la función de todas estas dimensiones. La persona que está sufriendo, o el doliente, es así como le vamos a llevar. Doliente es aquella persona que está sufriendo la pérdida, principalmente de un ser querido, le llamamos doliente. La persona que puede llegar a sentir, se puede llegar a sentir incapaz de superarlo y o desarrollar un duelo patológico o un duelo sencillamente no elaborado, es decir, no transitar por el duelo y quedarse estancado. Principalmente se quedan estancados en la primera etapa, que es la etapa de negación, o en la cuarta etapa, que es la etapa de depresión. Hay variaciones en el número de etapas y el nombre de estas. Más adelante veremos cuáles, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de pérdida de muerte, que es una pérdida radical, significativa, es decir, que físicamente ya no vemos a la persona porque, bueno, su cuerpo físico es el que ya no está con nosotros, todas las dimensiones de la persona se van a ver afectadas. Y bueno, hablemos de los tipos de pérdidas que existen y de que nos pueden llegar a generar un duelo. Un duelo obviamente doloroso, pero la intensidad o la prolongación de este duelo pues va a depender, ya sabemos, de la inversión afectiva de amor y cariño que ya hemos hecho ante eso que estamos perdiendo. Tipos de pérdida. Número uno, pérdida de la vida, que es la más común o con la que identificamos más estos duelos. Hay muchas personas que no saben que generan un duelo por pérdidas más sencillas del día a día, pero sabemos que la pérdida de la vida, pues es la que sabemos que nos genera un duelo más prolongado, más doloroso, por decirlo así. Pérdida de la vida es un tipo de pérdida total. Es decir, no hay recuperación de la persona porque ya físicamente no vamos a tener el cuerpo de la persona que hemos perdido, ya sea de tu propia vida o de la vida de un ser querido que ha estado contigo. Puede ser por enfermedades terminales o de que la persona prácticamente se ha enfrentado a su final. Pérdida de la vida, pérdida número uno. Pérdida número dos, pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver con la salud. Aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas, que me amputaron una pierna, me amputaron una mano, probablemente por secuelas de pie diabético, algún accidente, alguna fractura. Podemos generar duelo por pérdida de alguna parte del cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales. De repente yo que uso lentes, entonces tuve que adaptarme a esa situación de quizás seguir utilizando lentes, quienes usaron lentes de contacto, quienes decían, el año pasado yo estaba bien de mi vista y no usaba lentes, puede generar un duelo. Las capacidades motoras, tanto como las psicológicas, como por ejemplo la autoestima, es tan común ahorita yo que trabajo de docente, que veamos que nuestros estudiantes sufren bastante de una autoestima baja o valores o ideales o ilusiones que han perdido. Entonces, esas pérdidas psicológicas que están dentro de este número dos, que son pérdidas de aspectos de sí mismo, nos generan duelos bien complicados, en los cuales tenemos estancados a los chavos, a las personas. No solamente los jóvenes son propensos a elaborar duelos con pérdidas de aspectos de sí mismo. Pero entonces, en resumen, este punto número dos, pérdida de aspectos de sí mismo, va desde una parte del cuerpo, una pérdida de capacidad sensorial, vista, cualquier sentido que podamos presentar, vista, oído, olfato, y capacidades psicológicas, autoestima, valores, ideales o ilusiones. Y la pérdida de estas situaciones o de estos aspectos, pues nos puede generar un duelo.
Punto número 3, que era del ejemplo que les ponía de la pérdida de las llaves, pérdidas de objetos externos. Se trata de pérdidas materiales, incluimos en este tipo las pérdidas del trabajo, es decir, si a mí me han despedido del trabajo, un recorte laboral, pues imagínense todo lo que se viene encima. Una fuente de ingresos ya no concreta, todo un duelo con la familia, porque entonces ahora si la esposa no trabaja tendrá que salir a trabajar y tener que adaptarse a esa nueva situación. Y hay que generar un duelo para poder decir, ok, ya perdí mi trabajo, necesito o tengo tiempo o tengo que ir a buscar un trabajo nuevo. En este también incluimos la parte económica, que es la que ya les comentaba, y la pérdida de pertenencias y de objetos. Perder el celular, jóvenes, nos genera un duelo porque entonces en el celular teníamos las fotos, teníamos los videos, teníamos los contactos y tengo que decir, sí lo puedo recuperar, pero tenía unas fotos bien chidas de cuando me fui de viaje. Sí genera un duelo quizá no muy prolongado, no muy alargado, pero es un duelo a fin de cuentas. Lo vivimos quizá día a día, bueno, no día a día perdemos el celular, pero sí, quienes lo hemos perdido más de alguna ocasión, sabemos que lo superamos una vez que reemplazamos el objeto al cual le teníamos la estima, quizá por uno mejor. Punto número 4, pérdidas emocionales. Y aquí entran todas las rupturas por pareja y por amistad. Hablando de relaciones sentimentales, no hablando de perdí a mi esposo y quedé viuda o viudo, ¿vale? Pérdidas emocionales por rupturas sentimentales con la pareja o con las amistades. De que era la mejor amiga y que primero me bajó el novio y que ya luego me dolió más perder la amistad que perder al novio, pues uno genera un duelo, ¿vale? Porque cuántas veces no hemos visto casos en programas televisivos, ¿no? Donde la chica se pasa 2, 3 días llorando en cama hasta que dice, bueno, está bien, puedo tener más amigas, puedo tener otro novio o puedo superarlo. Entonces, las pérdidas emocionales, como principales ejemplos, amistades y parejas. Punto número 5, pérdidas ligadas con el desarrollo. Y aquí es algo que se está viendo muy de moda, ¿no? El no querer envejecer principalmente es un tipo de pérdida ligada con el desarrollo. Dice que son pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal de desarrollo de la vida, como puede ser el paso a las distintas etapas o distintas edades, ¿no? La niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez y pues el final de la vida. Entonces dice que transitar por todas estas nos puede llevar incluso a llegar a presentar un duelo, ¿no? Porque entonces no quiero envejecer, la cremita para la rubita, el colágeno, la vitamina E, entonces 20,000 cosas de las cuales tenemos que echar mano a los que nos gusta conservar salud, pero que quizá también estemos generando un duelo por decir, me estoy haciendo viejo y voy a llegar en algún punto a verme o voy a hacer yo la burla de quien yo me burlaba antes cuando era joven. Entonces, ese tipo de pérdidas ligadas al desarrollo también nos pueden generar un duelo. Entonces, recapitulando, 5 tipos de pérdidas que podemos englobar que nos pueden generar duelo, pérdidas de la vida, independientemente de la persona que sea, incluido ahí las mascotas, pérdidas de aspectos de sí mismo, que tiene que ver con alguna parte de nuestro cuerpo o capacidades sensoriales, pérdidas de objetos externos, todo aquello tangible, incluida la situación económica, los empleos, pérdidas emocionales hablando de relaciones sentimentales como por ejemplo parejas y o amigos y pérdidas ligadas con el desarrollo hablando de el desarrollo de la evolución de tu persona, ¿sale? Al transitar por todas las etapas de la vida. Para quienes somos del área de la salud y trabajamos en el área de enfermería, la NANDA, que es quien se encarga de proporcionarnos diagnósticos de enfermería, nos conceptualiza el duelo como un complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales, mediante las que las personas, familias y comunidades incorporan a su vida diaria una pérdida real, independientemente del tipo de pérdida e independientemente de la naturaleza de la pérdida. Dice ahí, anticipada o percibida. Ya más adelante veremos los tipos de duelos que se pueden generar. Entonces, si se fijan, no hay mucha diferencia entre el duelo no conceptualizado por alguien del área de la salud, alguien conceptualizado por el área de la salud y específicamente de enfermería. El duelo dice que es una respuesta humana, insisto, es una respuesta humana normal. O sea, es normal que nos duela y es normal que generemos un duelo por pérdida independientemente del tipo. Entonces, dice que por lo tanto no cumple con la definición de un tipo de diagnóstico de enfermería centrado en un problema, porque entonces es una respuesta humana normal y es normal que lo sintamos.
pero que sepamos que es una respuesta normal y que en algún momento va a pasar, no quiere decir o no nos tiene que sugerir a nosotros, personal de enfermería, que no apoyemos a los pacientes en el duelo. Lo ideal es que todo el personal de enfermería y todo el personal del área de la salud estemos capacitados para mínimo iniciar la conducción de un duelo, o si es posible, si es que tenemos a los pacientes en hospitalización o dependiendo de dónde trabajemos, es que podamos guiar los duelos. No somos los especializados en el área, pero sí deberíamos de tener nociones. Quienes son los ideales para guiar un duelo, pues son la parte de psicología, psiquiatría y principalmente los tanatólogos cuando hablamos de un duelo por pérdida total de muerte, ¿sale? Pero nos sugiere la NAM al menos 3 diagnósticos que están relacionados con el duelo, los tengo aquí. El riesgo de duelo inadaptado con la clave 00302, duelo inadaptado con la clave 00301 y la disposición para un duelo intensificado, así como esta misma, ya más adelante veremos cómo es este tipo de duelo intensificado con la clave que les estoy mencionando ahí. ¿Y qué dice cada uno de este tipo de duelo? Porque entonces uno es el riesgo de duelo inadaptado, donde dice que somos susceptibles a un trastorno que ocurre después de la muerte de un ser querido, en el que la experiencia de angustia que acompaña a este duelo no sigue las expectativas socioculturales, lo que comprometer la salud. Ya más adelante veremos, dependiendo del tipo de duelo, cómo deben de ser estas expectativas. Duelo inadaptado, ya estamos hablando de un trastorno que se produce después de la muerte, y aquí solamente hablamos de muerte porque, bueno, entonces nosotros del área de enfermería no vamos a apoyar a conducir un duelo por pérdida de unas llaves o por pérdidas materiales. Sí podemos conducirlo a través de una pérdida de una cuestión física que tenga que ver con el área de la salud de la persona, pero bueno, no para elaborar algún otro tipo de duelos, principalmente los que tienen que ver con muerte. Entonces, duelo inadaptado, trastorno que se produce después de la muerte de un ser querido, en el que la experiencia de angustia que acompaña el duelo no sigue los aspectos socioculturales. Insisto, en un momento más vamos a ver cuáles son esos. Y la disposición para un duelo intensificado es entonces ya un patrón de integración de una nueva realidad, es decir, ya el querer superarlo, una nueva realidad funcional que surge después de una pérdida significativa real, anticipada o percibida que puede fortalecerse, ¿sale? Entonces nos podemos encontrar con quien tiene riesgo de que no acepte su duelo, con quien tiene un duelo real inadaptado y con quien tiene una disposición para superar este duelo intensificado. ¿Sale? Es un poquito hablando de NAMDA, quise meter esta parte para que se extienda el área de enfermería, pues bueno, es algo así. Y yo les he hablado un poquito acerca de lo que hemos platicado, de que hay varias etapas del duelo. Dependiendo ahora sí que los autores que hayan vertido información al respecto del duelo y el manejo de los duelos, pues pueden crear sus fases, sus etapas sobre los cuales se cree, porque no es específico que todos los pacientes o que todas las personas o todos los dolientes pasemos por todas las etapas y sobre todo que las pasemos en este orden, ¿no? Tomando en cuenta que podemos decir que la etapa número uno que procede después de la pérdida de un familiar por muerte definitiva, es el miedo y o negación como número uno. Número dos, el enojo o la ira. Número tres, la negociación o regateo. Número cuatro, la depresión. Y número cinco, la aceptación. Entonces, yo aquí les puse una fotografía de Elizabeth Kubler-Ross, que en el 2004 falleció, quien fue ella de las pioneras que trabajaban en el área de tanatología y quien invirtió el primer conocimiento al respecto del duelo y las etapas que ella sugiere para que debamos de transitar por ellas y justamente llegar a la aceptación posterior a la muerte de un ser querido. Entonces, de manera muy personal, y yo cuando estudié la parte de tanatología, cuando estudié por ahí en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, utilizamos prácticamente toda la bibliografía vertida por Elizabeth. Vamos a hablar de estas etapas, de estas 5 etapas, ¿sale? Pero que sepan que no son las únicas y que dependiendo de los autores o quienes hayan vertido el conocimiento al respecto, insisto, existen estas otras. Está quien maneja unas 7 etapas del duelo, desde negociación, confusión, rabia e ira, dolor y culpa, tristeza, aceptación y restablecimiento. Se escuchan muy similares a las 5 que maneja Elizabeth. Hay quien maneja 6 como choque, negación, ira, depresión, integración y transformación. Y hay quienes manejan 4 como shock, negación, desesperanza y aceptación. Si se fijan, al final de cuentas, todos convergen en decir que es un restablecimiento, una aceptación, una transformación, una aceptación. Es decir, algo así como que después de la tempestad viene la calma y logramos superar
esta situación del duelo. Entonces, insisto, aclarando lo que les he comentado de Elizabeth, es las etapas sobre las cuales vamos a platicar el día de hoy. Que sepan que tanto Elizabeth como muchos autores, mucha información que se ha hecho a través de estudios de investigación, pues nos dicen que no necesariamente vamos a transcurrir por las 5 etapas como las maneja Elizabeth. Es decir, que podemos pasar de la ira a la depresión y de la depresión podemos regresar a la negación y posteriormente podemos pasar nuevamente a la depresión. Son las etapas sobre las cuales podemos pasar, pero bueno, se ha visto la necesidad de establecer ciertas características de cada una de las etapas para poder identificar dónde están nuestros pacientes o dónde están los dolientes para poder intervenir y trabajar los problemas. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar platicando de lo que es la negación. Y bueno, esta etapa, como su nombre lo dice, como lo vemos aquí en la imagen, se caracteriza porque la persona no acepta la nueva realidad de lo que está hablando. A partir de aquí vamos a hablar solamente por duelo y procesamiento del duelo por pérdida física, es decir, por pérdida de muerte de un familiar o un ser querido, ¿sale? Entonces, negación se caracteriza porque la persona no acepta la nueva realidad de forma consciente o inconsciente. Esto ocurre como un mecanismo de defensa y es perfectamente normal. Es decir, lo primero que me dicen a mí, falleció tu ser querido, falleció la persona a la que tú amabas, yo digo, no, no es cierto. No es cierto y trato de meter en mi mente de que no es cierto que va a seguir vivo en mí, en mi mente, en mi corazón, pero físicamente la persona ya no va a estar conmigo. Entonces, de esta manera, nos protegemos negando la situación que está pasando y el individuo reduce la ansiedad del momento. Pero entonces, en algún momento, se va a dar cuenta que es real lo que está pasando. Es real la pérdida de la persona. Entonces, etapa número 1, negación. Número 2, y aquí lo tengo con 4 nombres porque, bueno, dependiendo de los autores, fue lo que dice una recabación de esto, porque lo pueden encontrar como ira, coraje, rabia o cólera, dependiendo de quién lo esté pasando. Y esta etapa dice que la tristeza puede llevar a una persona a sufrir ira y rabia y a buscar culpables. Es decir, una vez que me dieron a mí la noticia y ya negué que no era cierto, en el momento en el que me cae a mí el 20, como decimos aquí, en el momento que asimilo la verdad, en el momento en que dejo de protegerme a través del mecanismo de defensa de la negación, me da coraje, porque digo, entonces, ¿por qué pasó esto? Y me molesto y quiero tirar y quiero golpear y quiero buscar culpables y quiero buscar quién fue y hacerlo pagar de la misma forma como estoy pagando yo el dolor, la rabia, la tristeza, la ira y el coraje que estoy sintiendo por la pérdida de mi ser querido. Se puede manifestar de diferentes maneras, ya lo decía yo, culpándose a uno mismo, culpándose a los demás, y puede proyectarse en actos violentos contra personas, animales, objetos o literal contra quien tengamos enfrente, ¿sale? Entonces, etapa número 2, posterior a la negación, que es el mecanismo de defensa, que es este, ira, coraje, rabia o cólera. Etapa número 3 se puede conocer como negociación o regateo. Esta etapa, dice, el dolor lleva a buscar una negociación ficticia. Buscamos la manera de, por decirlo así, solucionar la situación y muchas veces lo hacemos con quien nosotros creemos, con el santo, la virgen, el Dios, con quien nosotros creemos, con quien tenemos nuestra fe, independientemente del tipo de religión, y tratamos de negociar, ¿no? Otras personas pueden haber a cabo negociaciones como, por ejemplo, si estamos hablando de la pérdida de una pareja, es como que, yo no voy a ser tu novia, no voy a ser tu novia, pero podemos ser amigos. O voy a cambiar por ti y ahora voy a ser más chido, te voy a amar más, cuestiones por el estilo. Cuando hablamos de negociaciones o regateos, hablando de fe, es como que, un ejemplo por decirlo así, que nos creemos en Dios, es como que Dios, llévame a mí, pero no te lo lleves a él. O llévame a mí, pero no te la lleves a ella. O sabes qué, quítame la vida a mí, pero regrésamela. Son negociaciones que hasta cierto punto no tienen sentido, pero a nuestra persona, a nuestra mente, a nuestro consciente, subconsciente, nos dan hasta cierto punto un poco de tranquilidad porque decimos, hice lo que pude. Si físicamente no lo puedo salvar, bueno, hago una negociación, un regateo con el ser divino, con quien yo crea. O incluso cuando no ha muerto la paciente o el paciente, es como que llévame a mí, pero no, déjalo vivir o déjala vivir. ¿Sale? Entonces, esta etapa 3 posteriormente a las dos previas antes mencionadas, se llama negociación o regateo. Cuando hablamos de pérdidas por muerte, pues negociamos con un ser divino en quien nosotros creamos. Y cuando hablamos por pérdidas de seres queridos, hablando de amistades o relaciones de pareja, pues negociamos tratando
decirle que vamos a lograr cosas que quizá no hacemos antes, ¿no? Voy a ser más amoroso, voy a ser más cariñoso, te voy a poner más atención, te voy a llevar más al cine, pero no te vayas, quédate conmigo. Es una negociación o un regateo. Esta etapa se resume en eso. Etapa número 4, no es 3, etapa número 4 que es depresión. Ya aquí ya hemos transitado, lo ideal será que hubiéramos transitado ya por las 3 etapas que les comenté, pero esta etapa de depresión dice que el impacto de la pérdida de alguien cercano, de nuestro ser querido, nos lleva a una situación tan dolorosa que viene acompañada de mucha tristeza, de una crisis existencial donde decimos, pues ya se fue la persona a quien yo amaba, en quien yo confiaba, a quien yo quería, pues ¿para qué existo? Entonces se dan cuenta de la ausencia del ser querido, ya les empieza a caer más el 20 de la realidad sobre la que están viviendo. Y es en esta etapa donde si no apoyamos a quienes se encuentran hundidos en depresión por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de una relación, donde pueden cometer actos de suicidio. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todas nuestras amistades, de todos nuestros seres queridos que estén pasando por un proceso de duelo, porque es bien importante que los escuchemos, es bien importante que estemos para ellos. La sintomatología se asemeja al trastorno depresivo, pero una vez se produce la aceptación, la sintomatología remite. Y esta etapa, que es la número 4, es la previa a terminar el proceso de duelo, que es la aceptación, la etapa número 5. Entonces, prácticamente si la persona ha logrado transitar idealmente por las 4 etapas previas, o se encuentra ya en la etapa de depresión, tenemos que apoyar, tenemos que dar todo de nosotros, de las amistades o de quienes estamos cerca en el círculo de esta persona para poder apoyarles, ¿vale? Entonces, les digo, en esta etapa muy crucial porque está a nada de lograr superarlo, pero a todo de poder perderlo en caso de que no pueda encontrar los métodos para poder seguir adelante. Etapa número 4, depresión. Y etapa número 5 de las 5 que maneja Elizabeth Kubler-Ross, que es la aceptación o la resignación, o como le quieran llamar, pero que tiene que ver con el restablecimiento de este proceso, del cierre de este círculo que tiene que ver con el duelo. Sucede cuando se ha aceptado la situación que causaba todo ese dolor, toda esa ira, todo ese coraje. Y fíjese lo que dice aquí, y depende de los recursos de cada uno el aceptarla antes o después. Recursos como familiares, amigos, mi círculo social en el que yo esté envuelto, que me ayuden a seguir adelante, del apoyo que yo haya solicitado ante un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo. Dice que esta no es una etapa que represente alegría, es decir, ya voy a estar feliz porque, bueno, o como que si nada pasó. No es que represente alegría, sino más bien un desapego, un decir, bueno, el vínculo, pues ya no lo puedo remediar, ya no puedo regresar, sino que es un desapego emocional y comprensión de lo que sucedió, es decir, una asimilación. Bien dicen por ahí, o hay una frase, perdón, que dice que el duelo o la aceptación del duelo no es olvidar, es simple y sencillamente resignarte al proceso que pasó y de recordar lo vivido con aquella persona de una manera que ya no te cause dolor. Es decir, no es malo recordar a la persona lo bueno, lo malo, todos los momentos vividos, es recordarlo, pero sin que me cause dolor. Es decir, recordarlo con alegría, si es posible, recordarlo con un gusto y un cariño, pero ya no sentir dolor. ¿Sale? Por eso aquí en la imagen les pongo esta chica donde está literalmente dando vuelta a la página donde está encontrándose un amanecer posterior a la lluvia, ¿no? Entonces, hay quienes en estudios mencionan que un duelo puede ser una tormenta muy fuerte, pero que después de la tormenta siempre va a venir una calma. No hay una paz completa, no hay una paz al 100%, pero sí hay una calma. ¿Sale? En resumen, les comento un poquito de las etapas del duelo, las 5 de las que ya manejamos, donde la negación prácticamente, bueno, se les puse aquí algunas frases que podemos llegar a decir con las que nos podemos identificar para que nos aterrice un poquito mejor la información que hemos trabajado. Dice que la negación es un rechazo inconsciente o inconsciente de los hechos de la realidad de la situación. La frase que resume o la frase con la que se refleja esta etapa es: esto no me puede estar pasando a mí. Nuestro proceso de cubrirnos, de protegernos del dolor que se va a venir por nuestro duelo. Ira, dice, la ira toma el protagonismo dirigiéndose este enojo al ser querido fallecido, hacia nosotros mismos porque nos sentimos culpables, hacia los amigos, hacia los familiares, hacia las cosas, causando un inmerso dolor. ¿Con qué frase identificamos esta fase del duelo?
¿Y mi Dios dónde está? Dejamos de creer en Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No me puede estar pasando a mí. ¿Vale? Negociación o regateo, dice, puede ocurrir antes de la pérdida, que ya les mencionaba, justo en el hecho de muerte puede pasar esta situación. En caso de una enfermedad terminal o después. La muerte para intentar negociar la pérdida de un familiar, el regreso, o que se cure a cambio de algo. La frase de esta etapa sería, ¿qué hubiera sucedido si me hubiera llevado a mí? ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera fallecido en lugar de X o Y persona? Negociación o regateo. Depresión. Aquí se comienza a comprender hasta cierto punto la muerte y se expresa principalmente la depresión por un aislamiento. Aislamiento social principalmente, se siente tristeza, miedo, incertidumbre ante lo que se vendrá, es decir, que la asimilación completa de la muerte. La frase de esta etapa del doliente, en este caso, lo que diría sería, extraño a mi ser querido porque era quien me acompañaba. Extraño a mi ser querido porque era quien estaba conmigo en las buenas y en las malas. Era quien, con quien hacía toda mi rutina del día. Es la frase típica de esta etapa de depresión. Y en la última etapa de aceptación dice, aquí es el momento donde se hacen las paces con la pérdida, con sí mismo, con su ser divino, permitiéndonos una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Esto, pues bueno, gracias a la experiencia de la depresión. Si bien es cierto, les decía yo que el punto medular de aceptar un duelo es la depresión, porque no bien te puede llevar a salir del duelo, porque es la etapa previa a la aceptación, o bien te puede hundir, porque entonces no se hizo uso de todos los mecanismos que te pudieron haber protegido y continuar con tu vida. La frase que resume la esencia de esta etapa es, todo va a estar bien. Ya hablamos un poquito de las etapas, de cuáles son las frases, de cómo se caracterizan, de cuál es la situación que pasa por cada una de ellas ante nosotros. Pero existen posturas que se pueden dar o que nos van a ayudar a superar o no un duelo, o que nos van a ayudar a transitar por un duelo normal o no en caso de una pérdida. Y como les puse aquí, cada persona procesará los duelos a su manera, intensidad y ritmo. Pero existen dos posturas generalizadas que nos pueden ayudar a saber qué onda. Y la primera dice que puede ser la postura de que son cosas eh, que pasan y que van a continuar viviendo como si nada adverso hubiera pasado. Primera, son cosas que pasan, el duelo ya sabemos que es una cuestión sentimental normal y del parte de los procesos humanos, y que continuar viviendo como si nada adverso hubiera pasado. Postura número uno. Postura número dos, centrarse en el dolor sin dar atención a nada más. Es decir, número uno, ser positivo, me va a doler, lo tengo que vivir, lo tengo que asimilar, pero tengo que salir adelante. Postura número dos, centrarme en el dolor, hundirme en el dolor, quedarme en la depresión y experimentar un tipo de duelo patológico, complicado o tóxico que no me va a ayudar a salir adelante. ¿Sale? Pues lo ideal es que estemos en la postura número uno que yo les he comentado, pero insisto, la intensidad, el ritmo y la manera de vivir los duelos, pues la procesa cada persona de manera diferente. Vamos a hablar ahora de los tipos de duelos. Ya hablamos un poquito de las etapas, un poquito de información general. Ahora vamos a hablar de los tipos de duelos que podemos llegar a experimentar. Y es aquí donde les pediría a todos y cada uno de ustedes que están aquí escuchándome y quienes están viendo las diapositivas, que hagan una introspección en caso de que hayan tenido una pérdida reciente o no. Incluso existen duelos enmascarados o existen duelos prolongados en los que quizá ustedes estén enganchados. Entonces, si se identifican con algún tipo de duelo, busquen apoyo porque es importante que lo superen para que traten de llevar su vida lo más normal posible. No todas las pérdidas generan un duelo con la misma intensidad, ya lo habíamos comentado. Depende de los recursos u otras variables psicológicas como la autoestima, la capacidad de resiliencia, que entonces es la capacidad que tienen, que en este caso nos ha adaptado al humano, que es que tenemos nosotros los humanos de sobreponernos ante una pérdida, aterrizándolo en esta parte que estamos platicando. Y pues también dependerá de las habilidades sociales que tengamos cada uno de nosotros, es decir, el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, de la comunidad a la que pertenezcamos. Las pérdidas pueden provocar cierto malestar, sufrimiento,
durante más o menos tiempo, lo cual puede definir el tipo de duelo. No existe como tal una cantidad en días, meses, semanas o años que nos tenga que decir qué es lo normal de un duelo. No existen varios resultados de algunas investigaciones que se han dado, de que se han hecho en pacientes que han superado duelo y más adelante vamos a ver cuál es en tiempo lo ideal para poder superar un duelo. Maestro, hay Sí, dos preguntas en el chat. Una es a ver, de adelante, yo no Yoshio los Kalan, leo. A ver, ajá. que dice, ¿las etapas se pueden juntar? Podemos transitar de las 5 etapas de las que ya platicamos, podemos ir y venir dentro de una y de otra, pero es decir, que yo al mismo tiempo tenga miedo, negación, enojo, negociación, depresión, aceptación, no. Podemos transitar de tener miedo y negación como cuestión protector individual y transitar directamente a una depresión sin haber pasado por un enojo, una negociación, sí. La negociación comúnmente, que es la etapa 3 la se da más en un lecho de muerte de una persona que nos está haciendo o mucho tiempo en cama, entonces negociamos o regateamos con nuestro ser divino, así de que déjala aquí, llévame a mí o cuestiones por el estilo. Pero así como vivir las 5 etapas al mismo tiempo, no. Probablemente miedo, negación y enojo, sí. Se los pueden conjuntar y más, pero como son las 2 primeras etapas, de repente enmascaramos el enojo con el miedo y la negación, pero no creo yo que se puedan conjuntar las 5 etapas. Y mucho menos con la etapa de aceptación, porque entonces debimos de haber transitado por estas para poder llegar a la aceptación del duelo. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es de Yeye. Dice, ¿qué pasa cuando es un bebé de días? Pregunta que si son las mismas etapas. Estamos hablando de la pérdida de un hijo, bueno, estamos hablando de que lo perdió una madre, un padre, por ende, o en este caso la pareja. Es algo muy complicado, Yeye. De hecho, hay libros completos que nos ayudan o que nos comentan cómo es el duelo por la pérdida de un hijo. Traigo más adelante unas diapositivas dedicadas a este tema. Ahí les voy a hacer algunos comentarios específicos, pero sí, son exactamente las mismas, pero más prolongadas. Está documentado que los duelos por pérdida de hijo o de hija son prácticamente insuperables y antinaturales. Más adelante les voy a comentar por qué. ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, sí, es de Canolia Ayla. Pregunta que a los cuántos ¿Ah? meses o tiempo ya no se considera un duelo sano. ¿Un duelo qué, perdón? Un duelo sano. Ok. Justamente estamos entrando a los tipos de duelo y ahí vamos a platicar de eso, ¿sale? No me gustaría adelantarme porque necesito el apoyo de la diapositiva para que lo podamos entender mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Ah, creo que de momento son todas. Hay una más, pero creo que ya la contestó. Igual, este, pregunta Jimena Mendoza. Bueno, menciona gran ponencia. ¿Puede no pasarse por alguna etapa? Ejemplo, no sentir ira. Igual, usted ya lo acaba de comentar, pero no sé si le queda Sí, duda a Jimena Mendoza. sí podemos transitar, podemos emitir alguna etapa, pero en algún momento vamos a llegar a transitar por estas, insisto, no de la manera corrida como están aquí, negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Comúnmente la fase de ira se ve omitida cuando tenemos la oportunidad de preparar nuestro duelo o de anticipar nuestro duelo, cuando hablamos de un duelo anticipado. Y en un momentito más les voy a explicar por qué. ¿Va? Serían todas las preguntas. Muchas gracias, maestro. Gracias. Ya sé por ahí que me levante la manita cuando veamos las preguntas, ¿vale? Hace un rato la vi, pero no supe bien qué onda. Vamos a continuar entonces con los tipos Gracias. de duelo. Y aquí hablaba de esta, la pregunta que tenía Jimena con la cuestión de lo de la ira, el duelo anticipado. Dice que este tipo de duelo, y como lo vemos aquí en la imagen, es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. ¿Cuándo es que se da este duelo? Ejemplo, tenemos una familiar que cayó en una unidad de cuidados intensivos, una paciente adulta mayor o no, pero ya tiene 2 o 3 meses en la unidad de cuidados intensivos, está entubada, tiene catéter venoso central, tiene sonda Foley y hemos ido a visitarla todos los días como familiar.
conocido de esta paciente, nos hemos dado cuenta que ha ido perdiendo peso, que ha ido perdiendo movilidad, que quizá tiene ya una úlcera por presión, que literalmente estamos viendo que está sufriendo. ¿Qué va a pasar en mi subconsciente? ¿Qué va a pensar en mí al verlo día a día o verla día a día? Pues que literalmente preferimos que descanse a seguirle viendo sufrir. Es de la única manera en la que podemos anticipar un duelo y es quizá este duelo anticipado el que quizá duela menos, porque entonces ya vimos sufrir a la persona en vida y entonces si está fuera del hospital y está en casa, las personas que están en cama se sienten que son un peso extra para los familiares. Aunque nosotros los amemos y los cuidemos con todo el esmero de nuestro corazón, ellos no dejan de sentirse una carga. Entonces, lo que los familiares que saben que no tienen una expectativa de vida o una calidad de vida aceptable, se sienten un peso y prefieren mejor decir ya dejen de morir, o quienes han tenido esta experiencia es como que ya no me cuiden, ya mejor quisiera haberme muerto porque estoy siendo un peso para ti. Entonces, es la manera en la que podemos llegar nosotros a tener un duelo anticipado. Aplicamos o empezamos a sentirlo antes de que llegue la muerte. Y es en este tipo de duelos donde hacemos mucho esa fase del regateo o de la negociación, donde preferimos ver quizás sano a nuestro familiar y preferir dar nuestra vida. Y más cuando se trata de pacientes jóvenes, hablando de niños o de adolescentes, donde decimos, yo ya he vivido, él o ella tiene una vida por delante, Dios llévame a mí, pero no te lo lleves a él. Y aquí evitamos pasar, bueno, no evitamos, sino es que no estamos tanto tiempo estancados en la negación ni en la ira, pero sí nos estancamos en la negociación o en el regateo, incluido un poco de depresión y hasta que la persona fallece y si lo vimos haciendo mucho tiempo en cama, pues entonces transitamos de la negación, perdón, de la negociación y de la depresión directamente probablemente a la aceptación sin haber pasado o sin haber durado tanto tiempo en las primeras dos etapas. Sí las sentimos, pero quizás sentimos la parte de negación cuando nos dieron el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, si lo tiene la persona, es como que, ¿por qué? Si era una persona tan pequeña, si tiene todo un futuro por delante. Es en ese momento donde empezamos a sentir este tipo de etapa. Y dice que en esta etapa, en este duelo anticipado, es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene una cura, una enfermedad terminal, como lo decía con anticipación. La persona experimenta diversos sentimientos y emociones que anticipatorios le prepararán emocionalmente e intelectualmente para la pérdida. Todo aquel familiar que está a cargo o que tiene un familiar diagnosticado con una enfermedad terminal, prácticamente vive su duelo de la negociación y en la depresión. La parte de negación y la parte de ira se sufren cuando se da el diagnóstico de enfermedad terminal de su familia. ¿Veo por ahí alguna pregunta? ¿Por ahí un comentario? ¿Está relacionado con este duelo? Sí, menciona Miri Araceli que sí puede llevar un duelo a una enfermedad psicótica. Sí, claro que sí. Y ahorita vamos a ver cuál. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. ¿Alguna otra pregunta? No, de momento no. Bien. Eso duelo anticipado. Y luego viene aquí nuestro duelo normal, entre comillas, que es decir, aquel duelo por el cual vamos a transitar por todas las etapas. Dice, este es el duelo en el cual la persona sigue las 5 etapas, en este caso hablando de la biografía de Elizabeth Kubler-Ross, que lo conforman, transcurriendo cada una sin mayor complicación y evitándose quedar estancado en alguna de ellas. Es decir, negación, ira, regateo, depresión, aceptación, llegando al final de esta que les comenté, de la ausencia del ser querido o de la pérdida sufrida. Y es transitar por cada una de las 5 etapas con un tiempo determinado del que si se considere necesario sin superar los 12 a 24 meses, ya me adelanté con el dato, y lo consideramos un duelo normal, ¿sale? El duelo previo, que era duelo anticipado, no lo consideramos normal hasta cierto punto, porque les digo, estamos más entre la etapa de negociación, depresión y aceptación. Duelo patológico también suele ser llamado duelo no resuelto. Dice, este tipo de duelo se intensifica cada una de las etapas, cuales estas 5, eh, hasta llegar a un punto donde la persona se desborda recurriendo a malas conductas. Trae como consecuencia alguna patología agregada, es decir,
Yo conozco mi salud, probablemente soy hipertenso, soy diabético, soy obeso, pero conozco mis patologías y ya las tengo instaladas. Pero entonces, un duelo patológico por el cual yo me estanco en alguna de estas 5 etapas, se va a ver exacerbada o se va a ver exagerada porque le voy a llegar una patología extra que yo no tenía y queda estancada en el duelo sin avanzar a la resolución de este y sin aceptar la pérdida. ¿Cuál patología? La que sea. Si no era diabético, me vuelvo diabético. Si no era hipertenso, me vuelvo hipertenso. Si tenía unos hábitos de vida saludable, pero me dejé de cuidar y empecé a consumir el exceso de alimentos por el presentar ansiedad. Sabemos que es una cuestión agregada psicológica. Voy a empezar a subir de peso y entonces ahora voy a ser obeso y eso me va a traer una consecuencia como una arteriosclerosis, una hipertensión o una diabetes, una resistencia a la insulina. Entonces, el duelo patológico es aquel en el cual yo, persona, me conozco con mis patologías instaladas, pero como detonante extra en alguna de las etapas o durante mi transición o mi avanzar, transitar del duelo, se agregó una patología extra que yo no presentaba antes del duelo. Veo por ahí hay alguna pregunta, ¿está relacionada con este duelo? Sí, pregunta Esperanza que cuál es el tiempo promedio de cada etapa y en general, ¿cuánto dura el duelo normal en diferencia a un duelo patológico? Ok, las investigaciones que se han hecho, y digo investigaciones porque el último caso que leí fue un caso de 12 pacientes que se tuvieron hasta cierto punto como recluidos en una casa, a los cuales se les estuvo dando apoyo psicológico. Fluctuó entre los 12 y los 24 meses, es decir, entre 1 y 2 años, transitando o logrando identificar partes específicas de cada una de las 5 etapas, porque lo hicieron basados en la bibliografía de Elizabeth Kubler-Ross. No existe un tiempo específico para las etapas, para cada una de las 5, por la cuestión que les comento. Puede alguien haber dejado atrás la etapa de ira, pero pasarse la mayor parte del tiempo de su duelo en depresión. Cuando puede alguien estarse todo el tiempo en la etapa de negación sin llegar hasta las 4 etapas, pero de la negación directamente pasar a depresión y posteriormente a aceptación o de la negación directamente a la aceptación. No hay un tiempo específico para cada una de las etapas. Las investigaciones que se han hecho tienen un estándar de aceptación de los 12 a los 24 meses. ¿Se puede elaborar antes? Sí. ¿Se puede elaborar después? También. Pero entonces, si es un duelo prolongado, y aquí les voy a comentar los meses en los que se considera un duelo prolongado, cómo es y cuáles van a ser las características. ¿Vale? Duelo crónico, como su nombre lo dice, es prolongado, justamente el que les he estado comentando. Pasa más de un año sin que la persona se adapte a un nuevo estilo de vida con la ausencia del ser querido, a más de un año o a más de 24 meses. Pero insisto, el proceso de adaptación del duelo va a depender de los sistemas de adaptación o del apoyo que se le da a la persona, pero se le considera crónico cuando se ha quedado estancado o estancada en una de las etapas, en ya la parte de un año o incluso hasta a los 2 años, sin que lo haya aceptado. Y es acompañado principalmente de dolor, angustia y ansiedad, quedándose estancado en alguna de las etapas del duelo sin llegar a la aceptación. Este estudio del cual yo les hablaba, donde fueron 12 pacientes, que se fue publicado en el 2023 por la Asociación, no recuerdo exactamente el nombre, Asociación Psicológica Americana, si no recuerdo mal, mencionaba que la etapa en la que se quedaban más estancados los pacientes y los cuales provocaban un duelo crónico era en la etapa de negación y en la etapa de depresión. Comúnmente suelen ser en la etapa de depresión donde se extiende o donde se invierte la mayor parte del tiempo porque es el proceso previo a lograr la aceptación de la pérdida del ser querido. ¿Sale? Entonces se considera crónico cuando nos excede los 12 a los 24 meses. Es decir, una vez los 2 años de la pérdida de un duelo, perdón, 2 años, si excedemos ese tiempo lo consideramos crónico. Cuando no es muerte de un hijo. Cuando es muerte de un hijo o de una hija, no hay tiempo dicho por los escritores, por los estudiosos, por los investigadores al respecto de el tiempo para poder superar. Más adelante les voy a comentar por qué. Duelo exagerado. En este tipo de duelo la persona pasa, como su nombre lo dice, tiempo exagerado, desbordado de dolor por su pérdida y
usa conductas evasoras, principalmente el consumo de alguna sustancia tóxica, alcohol o drogas que según él o ella le van a ayudar a superarlo. Y aquí es donde se puede desarrollar algún trastorno psicopatológico. Entonces, la diferenciamos de los otros duelos porque entonces nos podemos quedar estancados en una etapa, principalmente en la etapa de depresión, que es donde insisto, todo el punto medular de poder procesar un duelo es la etapa de la depresión. Estando en depresión, agregamos una sustancia tóxica como alcohol, drogas, independientemente del tipo de droga que sea, y nos quedamos hundidos en esta etapa y exageramos entonces nuestra depresión. ¿Vale? Entonces es ya el dolor que traemos, el duelo que estamos sufriendo, principalmente en la etapa de depresión, y le agregamos esta sustancia tóxica, entonces se vuelve un duelo exagerado y aquí es donde se da el desarrollo de un trastorno psicopatológico. Por ahí alguien preguntaba algo al respecto y aquí ya ocupamos la ayuda no solamente de un tanatólogo, sino de un psiquiatra. Entonces ayude, quizá tenga que ser necesario recluir a la persona en algún centro de apoyo para poder extraerlo del medio en el que estaba y poder privarlo entonces de esta sustancia que le estaba haciendo exagerar el duelo que estaba viviendo. ¿Preguntas hasta aquí? Hay un comentario y una pregunta. Eh, Comenta Marta Ramírez, me diagnosticaron mielitis transversa, tengo secuela, estoy en silla de ruedas y estoy pasando por un duelo. Y más porque me pensionaron. Tengo 22 años de antigüedad y me ha sido muy difícil. Gracias a este tema me ayudará. Muchísimas gracias, Marta. Esperemos que sí. Y hay una pregunta de Luz Fernanda, es ¿qué tipo de duelo pueden sufrir los pacientes de hemodiálisis? Un duelo anticipado, Luis Fernando, principalmente al momento de estar diagnosticados por una enfermedad renal crónica, independientemente del estadio. Como personal de salud sabemos que si no se cambian los hábitos alimenticios, dietéticos, de ejercicio, de salud, si no hay un sistema compensatorio de apoyo de la familia, amigos, familiares cercanos, todos estos factores se tienen que ver unidos para apoyar al enfermo en este caso. Pero sabemos que si no se da un trasplante, en este caso de riñón, con la enfermedad renal crónica, puede llegar a avanzar en alguno de sus demás estadios. Comúnmente los pacientes de hemodiálisis, porque también me tocó leer un estudio al respecto decía que era necesario que recibieran apoyo tanatológico, puesto que en algún momento se iban, y no solamente para el paciente, sino un apoyo tanatológico para los familiares y para los pacientes, puesto que entonces ambos tienen que en algún momento anticipar su duelo, porque saben que están perdiendo una capacidad de su cuerpo y es un tipo de pérdida, como ya lo vimos en los tipos de pérdida, el poder perder una parte de nuestro cuerpo como una amputación, en este caso la pérdida de la función de la filtración glomerular renal que tiene que ver con la hemodiálisis. Entonces, generamos un duelo anticipado, pero que se puede ver resuelto cuando la salud del paciente pudiese estar estable, que sabemos que es un poco difícil lograr la estabilidad de un paciente con hemodiálisis, puesto que se pueden dar fluctuaciones en la cuestión de la presión arterial, en la cuestión de desarrollar alguna otra patología como la cuestión de diabetes, alguna complicación, alguna infección en el catéter en el que se hace la hemodiálisis o una fístula. Entonces, son pacientes que están fluctuantes y están a lo largo de toda su enfermedad sufriendo duelos o tratando de adaptarse a la nueva situación en la que están inmersos, que si ahora ya soy diabético, que si ahora soy hipertenso, cómo tengo que cuidar, ahora tengo que cambiar el estilo de vida de esta forma, ahora de esta otra forma. Entonces, ellos están constantemente viviendo duelos por la cuestión de la pérdida de la funcionalidad en este caso, pero prácticamente transitan por un duelo anticipado. Es lo ideal que tienen que transitar por esto, tanto ellos como sus familiares. Muchas gracias, maestro. Creo que son de momento las preguntas. Todas las preguntas. Bien, gracias. Continuamos, creo que este es el último tipo de duelo y es duelo enmascarado, donde prácticamente nos hemos encontrado o me ha tocado a mí encontrarme personas en las cuales fallece su ser querido, su esposo, su esposa, y a la semana están como si nada, inmersos en trabajo, inmersos en actividades, tratando de mantenerse ocupados, y dice que en este duelo es donde el doliente puede desarrollar problemas físicos o conductas desorganizadas que le causen problemas para vivir,
pero sin darse cuenta de que están relacionadas con el no aceptar su pérdida e incluso problemas psicopatológicos por su duelo no resuelto. Es decir, pierden a su familiar o su ser querido y hacen como que si esto no hubiera pasado y todo el tiempo se la pasan en la negación, que es la primera etapa, pero empiezan a experimentar cuestiones secundarias que antes no vivían. Dolores de cabeza intenso, colitis, dolores musculares, pero ellos siguen haciendo su vida como que si todo hubiese estado normal. Quizá retiraron ya las prendas de su familiar, las pertenencias, o quizá llegan a casa y hacen como que, o sea, fuera de casa enmascaran su duelo como que si todo está normal, pero llegan a casa y se derrumban. Ellos se la pasan en la negación y en la depresión. Y de ahí no avanzan. Regatean y juegan entre la negación y la depresión. Entonces, es aquí donde este duelo se enmascara ante la sociedad, pero dentro de mí me están generando problemas físicos y conductas desorganizadas que me impiden vivir sanamente, pero no me doy cuenta que es por eso. Y no es que no se dé cuenta la persona, es que hace como que no se da cuenta porque se sigue protegiendo a sí mismo bajo el sistema de la negación. Un duelo enmascarado prácticamente puede llegar a ser la unión o tener un poquito de todos los duelos, del prolongado, del tóxico, del crónico. Entonces, este duelo enmascarado es el que puede llegar a ser más complicado, porque entonces yo sufro 20,000 cosas, voy metiendo con el médico porque tengo dolor de cabeza y me dan un medicamento. Voy metiendo porque tengo colitis, voy metiendo porque tengo dolores musculares, pero no atiendo la causa raíz, que es la pérdida de mi ser querido y mi negación de mi duelo no elaborado y un duelo enmascarado. Entonces, duelo enmascarado es el último del que estamos hablando. Duelo exagerado, que es aquel duelo en el que nos estancamos en alguna etapa, combinado con una toxicomanía y puedo desarrollar algún trastorno psicopatológico. Duelo crónico cuando excedemos de 1 año a los 2 años, siempre y cuando no sea pérdida de un hijo o una hija. Duelo patológico, que es en aquel en el que me quedo en alguna etapa y se me agrega alguna patología extra que yo no tenía previo al haber sufrido la pérdida de mi ser querido o la pérdida por muerte de quien me esté padeciendo. Un duelo normal sobre el cual transito por estas etapas 6, 5 o 7 y logro superarlo en un tiempo menor a los 12 o 24 meses. Y duelo anticipado, que es aquel que se genera principalmente cuando tenemos la pérdida de un familiar que ha estado en cama con una enfermedad terminal y que le hemos estado viendo que se ha apagado su persona hasta llegar a la muerte. Y creo que ya les había contestado esta pregunta, pero con tiempos para superar el duelo, insisto, no existe un tiempo específico para superar un duelo. No existe un tiempo específico para superar el duelo. No creo que lo encuentren en ninguna bibliografía. Los tiempos que yo les he dicho son de estudios que se han hecho donde se mantiene un seguimiento de los pacientes que están sufriendo un duelo y se les da un seguimiento psicológico, perdón, y tanatológico para investigar qué es lo que está pasando y en qué momento se puede considerar superado el duelo y se ha establecido que se supera en un mínimo de 12 meses y en un máximo de 24 meses siempre y cuando no sea la pérdida de un hijo o una hija. El tiempo para afrontarlo dependerá de los recursos de la persona, el apoyo otorgado y el sentido de pérdida y dolor del doliente. E insisto, agregamos la cuestión de el sentimiento o el dolor que se puede llegar a sentir dependiendo de la inversión sentimental de amor y cariño que hayamos hecho a la persona que estamos perdiendo. Y algunas investigaciones, como ya se los comenté, que nos dicen que lo normal de un duelo puede ir de los 12 hasta los 23, 24 meses para poder afrontar. ¿Qué onda con la elaboración de un duelo? Bueno, un duelo se ha completado cuando somos capaces, que era lo que él había anticipado un poco, de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Es decir, cuando yo o cuando me doy cuenta que superé la pérdida, o cuando tanatológicamente hablando, cuando psicológicamente hablando, se dan cuenta que alguna persona o algún paciente ha superado la pérdida de su ser querido, es cuando logran recordarlo sin sentir ningún dolor o sintiendo muy poco dolor comparado al que se llegó a experimentar en los tiempos de depresión.
Se dice que se ha elaborado un duelo cuando dejamos de vivir en el pasado y podemos invertir nuestro tiempo y energía en el presente, en el aquí y en el ahora. Podemos afirmar que el duelo, en cualquier caso, se elabora unas veces saludables y otras veces de forma tóxica. Y dependiendo del tipo de duelo que estemos experimentando, la comorbilidad que se haya agregado, la toxicomanía que se haya agregado y la situación psicológica y psiquiátrica que se haya exacerbado o que se haya adquirido durante el desarrollo y evolución de este. Ahí está. Mm, ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Sí, hay una pregunta de Alma Flores. Pregunta, ¿qué Sí. frase decirle a una persona que acaba de fallecer? A un hijo, en especial a un hijo, menciona que está en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ah, ok. Ahorita traigo la respuesta aquí a tu pregunta. Alma Flores, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, Ok. Traigo las frases que no le debemos de decir. Las frases que le podemos decir, la verdad, cuando alguien ha perdido un ser querido, independientemente que sea hijo, padre, madre, ser querido, es nada. Es abrazarle, comprenderle, ser empáticos y eso de que lo siento mucho, pues la verdad, decir lo siento mucho cuando no hemos invertido nada de amor y cariño ante la otra persona, cuando quizás no le conocíamos y conocíamos al doliente, pues la verdad a mí no me late. ¿Qué podemos sugerir? Deseo que transites tu duelo lo mejor posible, deseo que elabores tu duelo lo más rápido posible, deseo que logres superar tu duelo, ¿sale? Por aquí traigo las frases específicas que no le tenemos que decir a un padre o una madre cuando han perdido a su hijo, ¿sale? Y es del tema que vamos a empezar a hablar. ¿Hay alguna otra pregunta? hasta el momento no, maestro. Ok. Va. Entonces, duelo por pérdida de un hijo. Me cuesta mucho hablar de este tema. No he sido padre, no he tenido hijos, pero es muy complicado entenderlo porque realmente no hay manera de entenderlo a todos los que nos están viendo y escuchando. Hay palabras como viudo, cuando hemos perdido a nuestro, cuando como persona he perdido a mi esposa. Hay palabras como viuda, como cuando persona he perdido a mi esposo. Hay palabras como huérfano de padre cuando he perdido a mi padre, huérfano de madre cuando he perdido a mi madre. Sin embargo, no existen palabras, nominación o adjetivo calificativo para poder mencionarle o para poder decirle a un padre o una madre cuando pierden a su hijo. No le puedo decir, es que es un deshijado o es una deshijada. Desde aquí está lo antinatural o lo antinatura de la pérdida o del duelo por la pérdida de un hijo. No hay palabra para nombrarle a una mamá cuando ha perdido su hijo o a un papá cuando ha perdido su hija. Me di a la tarea de revisar, puesto que siempre me gusta actualizar la información que tengo en mis presentaciones. Y en el 2023, justamente el año pasado, la RAE o la Real Academia Española está sugiriendo agregar una palabra y lo voy a leer textual. Dice, dentro del amplio diccionario de la Real Academia de la Lengua, existe un término que especifica la pérdida de un hijo, sin embargo, es muy poco conocida y muy pocas personas han oído sobre ella. Se trata de la palabra huérfila cuando es la madre o huérfilo cuando es el padre. Pero pues prácticamente está muy poco conocida esta palabra. La palabra huérfilo es un neologismo no generalizado en el uso que se ha propuesto recientemente para referirse a la persona que ha perdido un hijo. Con ese sentido, se puede usar en el español huérfano o en algunas otras formas específicas huérfano de hijos, dice la Real Academia, pero no es una palabra que esté ni siquiera aceptada y que prácticamente es muy poco común y que aparte se escucha muy feo. Pero entonces, bibliográficamente hablando y en todos los estudios que yo he leído, en todos los estudios que ustedes pueden leer y que pueden encontrar en la red y en todos los buscadores y motores de búsqueda de documentos, no se van a encontrar una palabra para poder referirse a la persona que ha perdido un hijo o una hija, es decir, a un padre o una madre. Por ahí una psicóloga colombiana decía que daba el alma mocha. Se le decía padre de alma mocha o madre de alma mocha porque literalmente los padres mencionan que perder un hijo o una hija es como que si les cortaran el alma o que si les partieran el alma en dos, o en tres o en cuatro, como que si se las cortaran simple y sencillamente. Entonces,
Gente, desde aquí, desde el no existir una palabra de cómo decirle a la mamá cuando pierde un hijo o al papá cuando pierde un hijo, es el proceso, así de difícil es el proceso de aceptación por la pérdida de un hijo o de una hija, y de hijos que se tuvieron en el vientre y que no se llegaron a conocer, pues todavía más difícil, porque entonces no van a tener un rostro que recordar, un olor que recordar, un cuerpo, una característica física de los hijos no natos para poder recordar. ¿Sale? Es muchísimo más difícil. Entonces, la pérdida de la muerte de un hijo se considera antinatural por el hecho generacional. Es decir, todos y donde vivamos es como que los hijos entierran a sus padres porque entonces el padre ya vivió, tiene toda una vida, la madre se superó, salió, sacó a toda su familia adelante y lo ideal o lo preferible es que seamos los hijos quienes enterremos a los papás, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando es al contrario? Pues entonces es por eso que es tan difícil elaborarlo, por el hecho generacional, porque entonces si, se queda cortada la generación, ¿sale? Ya no va a haber el hijo, la hija que va a tener hijos y que van a ser ahora nietos y los nietos que van a tener hijos que van a ser los bisnietos y ahora van a ser los nietos del padre que ya es abuelo. Entonces, generacionalmente se corta esta parte y es lo más difícil de superar cuando entonces los padres se hacen ilusiones de tener nietos, de tener nietas y que los nietos tengan hijos y ya van a ser los padres abuelos y los abuelos bisabuelos. Entonces, ya no se va a dar esa parte generacional y es lo que hace más difícil aún superar la pérdida de un hijo. Eh, la muerte de un hijo produce una abrupta ruptura de la idea de la inmortalidad del yo y de la continuidad generacional. Lo que yo les decía, yo padre, yo madre, mi legado transgeneracional, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Esa parte narcisista de decir yo, mi generación, mi vida, mi sangre, mi carne, mi yo, mi nombre, no va a tener continuidad. Y es lo que más duele hacia los padres, superar esta pérdida por esta situación. No se puede aceptar el haber sido padre como algo efímero, es decir, como algo que fue corto, como algo que inició y terminó muy rápido, es decir, asumir la destitución de ser padre de ese hijo. En estas circunstancias, cayó lentamente el proyecto de investidura de un futuro a través de la continuidad generacional de un hijo que implica para sus padres. Y más el simple hecho que les duela el que el hijo no se haya superado, no haya cumplido sus sueños, no se haya realizado como persona, como profesional, como padre. Eso les duele mucho a los papás y no lo pueden superar. Cuando se trata de la muerte de un hijo, siempre está puesta en juego esto que les decía, el narcisismo, ya que como, y no el narcisismo tomado del concepto general de narcisismo, ni de narcisismo, perdón, ni de Narciso en aquel entonces, que se enamoró de su imagen, sí, de preocuparse, de ver por el yo, ya que como tengo aquí las frases, ya que como carne de mi carne, sangre de mi carne, portador, perdón, sangre de mi sangre, portador de mi nombre, el duelo será más complicado y más prolongado de una temporalidad imprevisible, no mesurable y según modalidades personales. Es decir, el simple hecho, bueno, no el simple hecho, el hecho de que los padres vean truncado, o que vean truncado los sueños de sus hijos y que vean perdida la sangre y el cuerpo, y hablando metafóricamente, el cuerpo es un hombre, es su cuerpo y su sangre, va a ocasionarles que este duelo sea más prolongado, que no haya una temporalidad previsible, que no se pueda mesurar el dolor, la ira, el coraje, la depresión que puedan llegar a sentir y va a depender mucho de las modalidades personales, es decir, de los mecanismos de apoyo que yo como persona pueda tener para lograr superar este duelo. E insisto, los duelos por pérdida de hijos no son superables. Se pueden tolerar, se pueden sobrevivir con la pérdida, pero no se supera. Y a veces ni siquiera se puede sobrevivir. Pero en las frases que vertían a las investigaciones los padres y las madres que habían perdido un hijo es por los hijos que me quedan, por seguir siendo el ejemplo a continuar con su vida, por seguirles apoyando a ellos, por el amor que le tenían a su hermano o a su hermana. Pero a veces es bien difícil que los padres asimilen esta situación. Y a quien preguntaba por las frases que les podía decir,
a las madres, a los padres que han perdido hijos, ya les ponía ejemplos, no es necesario decir nada. El simple hecho de dar un abrazo en el momento que pasa la situación, el simple hecho de que si ya perdieron, que si ya se vieron en esa situación, independientemente que sea pérdida de un hijo o de un ser querido, y poder decirle, entiendo tu dolor, espero que nadie pase por la pérdida de un hijo o una hija, pero quienes han pasado por la pérdida de un ser querido y que sepan lo que se siente perder a un ser querido, no es necesario decir nada o decir, entiendo tu dolor. El darle a entender a la persona, al doliente, que empáticamente les entienden es suficiente. Si queremos vernos con una frase más elaborada, y cuando ya sabemos de duelos y cuando ya sabemos lo que implica elaborar un duelo, pues es desearles que su duelo sea pasajero, que su duelo lo asimilen rápidamente, es lo que podemos decir, pero que no podemos decir y que no digan, por favor, a quienes han perdido un hijo, son estas frases que están aquí, estas 4 frases. Eres joven, vendrán más. Ah, el niño no había nacido. Que cuando es todavía más difícil elaborar un duelo, cuando la madre o el padre se quedan sin tener la imagen de su hijo o de su hija para poder recordar. Cuando tienes una fotografía, cuando tienes un video, sigue siendo doloroso, pero tienes una imagen para recordar, ¿sale? Entonces jamás hay que decir esta frase, ah, el niño no había nacido. Es como que no vino a sufrir al mundo, pero ¿y el doliente, el padre y la madre, qué hacen con su dolor? Otra frase más, no lo pienses, la vida sigue. Sí, es cierto, pero que la persona, que el doliente decida en qué momento va a continuar con su vida normal una vez que haya transitado su duelo. Ah, al menos sabes que puedes quedarte embarazada, en este caso de la mujer. O qué más que no podemos decir, ah, que al cabo son jóvenes, pueden tener más hijos. O ah, que al cabo tienes 2 hijos más. Sí, por ellos tengo que seguir adelante, pero no tienen que ser un consuelo para decir o para reemplazar el amor que yo tenía del otro. ¿Sale? Entonces, esto es lo que no debemos decir, que sí podemos decir, pues la cuestión de la elaboración del duelo, que les desean que transiten por su duelo lo mejor posible, o decir nada y abrazar, o si han sentido el dolor de la pérdida, independientemente que sea un hijo o no, entiendo tu dolor y abrazar, ¿sale? El sentir corazón con corazón, el sentir el calor de la otra persona cuando lo que requiere justamente es eso, sentirse apoyado, es más que suficiente. No es necesario decir frases célebres. Eh, Hablando de duelos por pérdida de hijos, que todavía sigo hablando un poquito de esto, Sigmund Freud, que sabemos que ha vertido mucha información al respecto de procesos psicológicos e investigaciones que hizo, es tan fuerte el dolor que se siente por la pérdida de un hijo que él proponía en uno de sus trabajos, dice, Freud al final de su trabajo de guerra y muerte, temas de actualidad, sugiere modificar el viejo apotegma que dice, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra, propone cambiarlo por si vis vitam para mortem, que significa, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Es decir, entre su pensamiento, entre todo lo que estudió y todo lo que propuso Sigmund Freud, menciona que todavía es más complicado o es más doloroso sobreponerte a la pérdida que proponía modificar el apotegma por si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte, sustituirlo o colocarlo en lugar de si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra. Es decir, una guerra, sabemos que trae muchas muertes, pero la muerte de cada una persona la va a llevar los dolientes, los que se quedan vivos. Entonces, justamente por eso él proponía en este trabajo de guerra y muerte, temas de actualidad, sustituir este apotegma por si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Tan así, decía él, o tan indescriptible encontraba la pérdida por muerte y por muerte de un hijo, que cree que todavía hay que prepararnos más para la muerte si queremos soportar la vida. Hasta aquí el tema de la cuestión de la pérdida por hijos. Espero quienes hayan tenido las preguntas al respecto de ese tema, pues haya podido apoyarles un poco. Hablar del duelo o de elaboración del duelo por pérdida de un hijo es muy largo, puesto que nunca vamos a encontrar frases, palabras, bibliografías, estudios que nos digan cómo hacerlo específicamente. Pero de manera general, cuando hablamos de sobrellevar el duelo por muerte, la
Americana de Psicología, nos da estos consejos de qué podemos hacer. Uno, hable sobre la muerte de su ser querido. ¿Con quién? Con amigos, con colegas. Esto para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o a su familiar. Y lo que no debemos hacer es negarnos que ocurrió la muerte, porque esto nos lleva a un aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red social. Es decir, en ocasiones nos reunimos con alguien que sabemos que sufrió la pérdida de un ser querido y que está en su afrontamiento de duelo, pero lo que hace es negarse y decir es que no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nos alejamos cuando lo que tendría que hacer es como que platicar de ello, de ser positivo, que es lo ideal, ¿no? Hablar sobre la muerte de su ser querido para afrontarlo, para que siga asimilando la situación y para que caiga el 20. Sabemos que es doloroso y es más doloroso en las primeras etapas del duelo o recientemente que se ha sufrido el duelo, pero esto es lo que nos aconseja la Asociación Americana de Psicología. Acepte sus sentimientos. Si yo quiero llorar, si yo quiero patalear, si yo quiero berrear, si yo quiero moquear, si yo quiero gritar, si yo quiero golpear algo, está bien. Acepte sus sentimientos, cuáles los que usted quiera. ¿Sale? Siempre y cuando no superemos los tiempos que ya hemos dicho y siempre y cuando nuestro duelo no se vea exagerado y agregado con una cuestión extra. Es decir, después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento siempre y cuando todo esto nos sirva para transitar en nuestro duelo y llegar a una aceptación. Se vale de todo. Cuídese a usted y a su familia. Es decir, tenemos que seguir con nuestros hábitos o tratar de seguir con nuestros hábitos del día a día. Comer bien, hacer ejercicio, tratar de descansar, le ayudará a superar cada día y seguir adelante. En ocasiones es necesario acudir a ciertos medicamentos que nos ayuden a dormir más cómodos, quizá a evitar un dolor de cabeza, pero bueno, si damos continuidad y si seguimos transitando por nuestro duelo, es normal y es válido, siempre y cuando sean puntos que nos ayuden a seguir transitando por nuestro duelo y a no estancar. Lo que ya les decía, la parte de la empatía, ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Incluso aquí en México yo no me he dado cuenta, pero sí llegué a leer incluso estudios de caso donde decía que incluso manejaban nombres de grupos de autoayuda o de ayuda mutua en los cuales eran grupos de dolientes, ¿sale? Decir por aquí, ayudar a los demás, se sentirá mejor a usted también, compartir anécdotas sobre las personas que fallecieron, puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Quizá alguien te puede decir, es que me sirvió más conservar su ropa más tiempo, yo me sirvió quitar la ropa del closet, quitar sus pertenencias, me sirvió acudir a sus lugares y que más le gustaban, o me sirvió no ir, o me sirvió llorarle todas las noches. Entonces, ayudar a otras personas que también lidian con la pérdida puede ser funcional. Incluso les digo, fuera, yo aquí en México no me he dado cuenta de que existen ese tipo de grupos, pero en Estados Unidos sí existen y en España principalmente, que hay mucha bibliografía española que habla de cómo afrontar un duelo al respecto de ayuda mutua de dolientes. Rememora y celebra la vida de su ser querido. Dice, usted puede hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de algunos momentos felices y tenerlos por alrededor de la casa, poner su nombre en algún nuevo bebé, en alguna plantar un jardín en memoria de esta persona. Hemos visto muchos jardines o muchas asociaciones o muchos edificios con nombres de personas. Quizá aquí en México pues es un poco complicado, ¿no? Crear asociaciones, pero en América, en Estados Unidos, sí se crean muchas fundaciones a nombre de personas que ya fallecieron. Entonces, como tal, el consejo es rememore y celebre la vida de su ser querido como usted quiera, ¿vale? Poner el nombre a un sobrino, a otro hijo, plantar las flores que le gustaban o poder participar o si está en posibilidad de crear una fundación, pues adelante, una fundación para poder ayudar a otros que están pasando por la situación por la que falleció su familiar, pues puede ser muy buena opción. La elección es de cada quien y solo la persona o el doliente que está viviendo este dolor sabe cuál es la forma más significativa de rememorar a su familia. ¿Vale? Entonces, estos son 5 puntos que nos aconseja la Asociación Americana de Psicología. Y por aquí les traigo un videíto acerca de qué más hacer cuando tenemos un duelo, ¿sale? Lo vamos a ver y no sé si hay más preguntas. Posteriormente al video regresamos para
responderlas en caso de que las... ¿vale? Muchos hemos tenido pérdidas importantes en nuestra vida. Algunos hemos perdido un empleo, una casa, una relación de pareja. O hemos tenido cambios importantes que han implicado dejar atrás la vida que teníamos, dejar un país, una ciudad, a nuestros amigos y familia. Otros hemos perdido a nuestros seres queridos y hemos pasado meses o tal vez años viviendo el dolor de esa pérdida. Durante el duelo podemos tener muchas emociones como negación, rabia, tristeza, pérdida del propósito de vida, perder la calidad del sueño, perder el apetito e incluso no saber cómo responder en nuestro trabajo y en nuestro estudio. Entonces, ¿cómo vivir y transitar el duelo? Lo primero es darnos a nosotros mismos el tiempo y el espacio que necesitemos para sentir y aceptar las emociones. Lo segundo es rodearnos de nuestra red de apoyo, amigos y familia, personas en las que podamos confiar. Lo tercero es buscar apoyo terapéutico de un profesional calificado. Cuarto, acudir a acupuntura, ayurveda, masaje terapéutico como tuina, shiatsu. Puedes poner en práctica técnicas de meditación, mindfulness, yoga. Incorpora prácticas de autocuidado. Cuida tu alimentación e hidratación. Practica ejercicio físico o algún deporte. Prueba a escribir un diario de duelo. Escribir lo que estás sintiendo. Evita consumir alcohol o tabaco u otras sustancias psicoactivas que solo empeorarían la situación. Busca ayuda. Esto es un acto de fortaleza. Bien, entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nos da tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, pero como bien decía ahí el mensaje final, pues bueno, esto no sustituye, o esta consejería que dan ellos aquí en el video y la consejería que yo les he dado, pues no sustituye el presentarse con un profesional del área de la psicología o de la tanatología para que nos ayude a elaborar nuestro duelo en caso de que creamos que necesitamos este apoyo. No sé quién me está apoyando ahí con las cuestiones técnicas, si tenemos preguntas al respecto de nuestros participantes en esta ponencia. De momento no, maestro. Al contrario, han sido puros comentarios, pues agradeciéndolo y felicitándolo más que nada. Y nada más, Araceli comentó que ella es paramédico y es enfermera y menciona que es muy complicado, pues, esta etapa de dar estas noticias a los familiares y por ello quiere y que le gustaría empatizar más con esta rama. Pero sobre todo los Bueno, comentarios han sido agradeciéndole. bueno, quien es la Parvic, muchas gracias por sus comentarios. Qué gusto que estén aceptando también la plática. A quien nos dio este comentario al respecto de que es paramédico, pues bueno, sensibilizarnos con ese tipo de pláticas, leer un poco bibliografía al respecto. Yo recomiendo todos los libros que ha escrito y que ha vertido Elizabeth Kluber-Ross, todos los pueden encontrar en cualquiera de las tiendas en línea que existen, como la de Cómo dar malas noticias, Los niños y la muerte, un despertar, La rueda de la vida, todos estos libros que pueden leerlos, nos dan muchos instrumentos principalmente personales, porque para vida de poder apoyar a alguien a transitar por un duelo, pues tenemos que reconocer en nosotros mismos o tratar de aprender, mentalizar y aterrizar esta información en nuestra persona para poder apoyar a los demás. Muchas gracias por sus comentarios y continuamos un poquito, me quedan ya unas cuantas diapositivas. Les he hablado yo al respecto de esta, a lo largo de esta plática, esta ponencia que hemos podido estar acá, que para poder superar un duelo, pues nos puede apoyar un psicólogo, un psiquiatra en caso de que ocupemos de medicación y un tanatólogo. Entonces, ¿cuál sería la labor de un tanatólogo? Tratar de acompañar, de estrechar lazos afectivos, crear vínculos con los enfermos, con los moribundos en caso de que estén creando un duelo anticipado, con los dolientes, que son los
Ahora sí que cuando fallece alguien, pues quien nos deja su cuerpo físico y su cuerpo astral, pues transita y ya no está con nosotros, y su cuerpo queda físicamente acá, pues quienes se quedan con el duelo principal, pues son familiares, a quienes les llamamos dolientes. Entonces, el labor del tanatólogo va principalmente apoyar a los dolientes, y si es que continúa vivo la persona que sabemos que va a fallecer o que va a transitar, pues es estrechar estos lazos, hacer comunicación, tratar de limar las perezas, de perdonar en caso de que haya motivos para hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer también con los dolentes? Escucharlos, atendiéndolos para afrontar de la manera más saludable sus pérdidas, lograrlos que transiten por este duelo, elaborar de una manera más adecuada posible los duelos, y que encuentren un nuevo sentido de la vida. Por ahí alguien, dentro de las prácticas que daba, me preguntaba, ¿y dónde se estudia para ser tanatólogo? No existen licenciaturas así como licenciado en tanatología, existen los postbásicos a manera de diplomados, y existen los postbásicos a nivel de maestría. Y es como que continuar la licenciatura en trabajo social, la licenciatura como médico cirujano partero, la licenciatura como psicólogo, como psiquiatra, como enfermero, posteriormente profesionalizarse con una maestría. A nivel licenciatura no existe la licenciatura en tanatología, al menos yo no me he dado cuenta, no lo he investigado recientemente, pero yo me formé en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la UNAM, con un diplomado en tanatología, y es la información que les estoy vertiendo acá. Pero entonces, esta es la labor de un tanatólogo. No es tanto como un psicólogo, sí puede ser un psicólogo con su base de licenciatura más un postbásico en tanatología, que nos ayude a superar la pérdida de una persona, y que nos ayude a anticipar nuestro duelo en caso que sea necesario, o a transitar por cada uno de los duelos, una vez que se haya identificado en el paciente o en el doliente el tipo de duelo que está viviendo. Y al respecto de la elaboración del duelo, les coloco aquí una frase de Jorge Bucay que dice: la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. ¿Vale? Entonces, tenemos que en algún punto tocar fondo, darnos cuenta que ya no está, darnos cuenta que vamos a tener un vacío, pero que tenemos que continuar, y tenemos que continuar con el sufrimiento, la frustración que nos va a ocasionar la ausencia de esta persona, en este caso hablando de pérdidas por muerte. Con esta frase de Jorge Bucay, la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Con esta frase me despido de ustedes, agradezco la presencia, agradezco a CECAPSA al haberme extendido la invitación, y continuar con estos temas de tanatología, y haber estado con ustedes aquí esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecerle más que nada a usted. Realmente es un tema en el cual nunca se va a dejar de aprender y que es muy importante, sobre todo para el área de la salud. Yo sí tengo una duda. Aquí en Colima, ¿existe como algún grupo a lo mejor de apoyo o necesariamente es como ir con un tanatólogo especialmente? Conozco tanatólogos que trabajan para algunas casas funerales, por decirlo así, sin decir nombres, eh, quienes otorgan su apoyo de manera incluida en los servicios funerarios, o quienes también de manera externa tienen consultorios. Sí existen tanatólogos aquí con base en psicología, quienes otorgan apoyo para transitar el duelo, o como asesorías de psicología en consultorio como tal, porque también es justamente así como se atiende esta situación, como que si fuera una terapia psicológica, pero entonces aquí ellos hacen la combinación de sus herramientas psicológicas con las herramientas de la tanatología, que las fusionan para poder ayudar a una pronta elaboración del duelo de la persona. Sí existen acá, igual luego les paso contacto, no me gustaría aquí hacer publicidad, pero sí, acá en Colima tenemos varios psicólogos, tanatólogos, quienes nos pueden apoyar a elaborar algún proceso de duelo en caso de ser necesario. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Realmente aquí los comentarios que se pusieron son muy positivos, todos agradeciéndole pues por el tema. Realmente es un tema
pues muy amplio y muy gratificante para todos. Gracias a todos los que estuvieron acá conectados. Acá les saluda rapidito a todas el personal de enfermería, los auxiliares de enfermería. Creo que desde Michoacán estuvieron por acá, Monterrey, a Ciudad de México, a Médico Familiar de Puebla, incluso a los compañeros de acá de Trabajo Social del ISSSTE, a los compañeros del Hospital Regional, Oaxaca también, licenciado en Enfermería, Coahuila, personal administrativo del Hospital Regional, Janet, a todos, muchísimas gracias por su presencia, qué bueno que les ha gustado por acá en la conferencia. Un placer haber estado con ustedes esta tarde. Pregunta de Esperanza, ¿qué actividad suelen generar mayor apoyo para llevar a cabo un duelo normal? Ah, creo que no se escucha, maestro. Ajá, me comentaban que qué actividades suelen generar mayor apoyo para llevar a cabo un duelo normal. Híjole, Esperanza, pues ahora sí los que usted crea que le van a mantener distraído, los que usted crea que le van a poder llevar a superar esto. Si puede ser hacer ejercicios, o puede ser salir a caminar con su mascota, si puede ser salir a bailar, que bueno, lo ideal es que ustedes o quien esté elaborando su duelo trate de echar mano de todos esos recursos para poder superarlo. Entonces, no puedo enlistarlas, pero sí platicar de esto, no estancarse en la parte de la negación, acudir a grupos de apoyo mutuas, es que los hay, acudir ante un tanatólogo, ante un psicólogo o cualquier otra actividad que le mantenga distraído de momento, o distraída de momento, pero sin dejar de superar o sin dejar de transitar por las etapas. Vengo por acá, otra pregunta la estoy leyendo. Alma pregunta, ¿alguna herramienta para ayudar a los niños que sufren el duelo? Sí, Alma, una mascota. Lo ideal, o Elizabeth Kubler-Ross decía que tenemos que enfrentar a los pequeños, porque hay un libro que se llama Los niños y la muerte, y Elizabeth Kubler-Ross decía que era importante que los niños entre 2 y 5 años pudiesen tener una mascota. Primero, inculcarles el sentido de la responsabilidad, de ayudarles a que alimenten a la mascotita, que lo saquen si es un perrito, que den de comer si es un pez, y la mascota nos va a servir para en algún momento afrontarlos ante la pérdida de esta, si es que llega a morir. O sea, conocemos que hay perritos muy longevos que viven durante muchos años y que los vemos como parte de la familia, pero nos va a servir la mascota para llegarlos a afrontar ante la pérdida. Que nos aconsejaba Elizabeth Kubler-Ross decir que ya no está, recuérdalo en ti, pero no inculcarles algo así como se fue al cielo de los perritos o se fue al cielo de los gatitos, porque entonces los niños pueden llegar a generar cierto rechazo ante el cielo, porque incluso en algún estudio de caso que ella hizo, pues decía que había niños que culpaban al cielo, que si llovía creían que su mascota estaba llorando, o que si veían el cielo oscuro es porque la mascota estaba triste. Entonces lo ideal es inculcarles, una vez que falleció la mascota, es murió, ya no va a estar presente contigo, está ausente, enterrar la mascotita, cremarlo, tener siempre presente una fotografía y que el niño o la niña, pues poco a poco empiecen a vivir su duelo. Entonces, es bien importante y Elizabeth Kubler sugería en este libro que los niños pudiesen tener una mascota a corta edad para poder enfrentarlos ante este sistema de pérdida, e incluso si los papás no pueden apoyar este sistema de pérdida y este duelo, pues llevarlos a terapia para que justamente quede reconocido la pérdida y reconocido el sistema de duelo, algo así como las vacunas, ¿no? Nos vacunan, conocemos el ingrediente o la cuestión del virus vivo atenuado, ¿no? Y ya cuando entra en nosotros, pues bueno, ya no nos causa una enfermedad muy grave, pero lo podemos sobrellevar. Entonces, eso se aconseja. Muchas Gracias a gracias, todos los que estuvieron maestro. acá. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien por ahí tiene alguna otra duda. Por ahí alguien me dice, Araceli, que se le podría compartir los temas del libro de Lisa, pero sí, claro, por ahí estoy dentro del grupo de WhatsApp, entonces con mucho gusto les voy a llegar incluso fotografías de las portadas de los libros para que los busquen, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Registrado como 4.000 personas. Esperábamos que lleguen en vivo. Creo que se equivocó. Por acá dice,
Por acá dice Celeste Barbosa, por ejemplo, si los niños ya están pasando por un proceso de duelo, les tendremos que hablar así tal cual de cómo fue el proceso sobre su familiar que falleció. Dependiendo de la edad del paciente, lo más aconsejable sería que si nosotros como papás no nos atrevemos a platicar de este tema y si nosotros como adultos o como papás, independientemente del rol, aún nos duele y aún estamos sufriendo por esa pérdida, no somos los más adecuados para hacerlos transitar por este duelo, porque entonces vamos a transmitir nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad, nuestros miedos. Pudiésemos llevarlos a terapia. Si realmente nosotros consideramos que no nos ha afectado tanto esta pérdida, sí, tenemos que darles a entender la ausencia. Quizá no tanto explicar el mecanismo de cómo fue que murió, y menos si fue una muerte trágica, y menos si fue una muerte repentina, porque entonces las muertes repentinas, donde no hubo momento, manera de despedirse, siempre nos generan un duelo más prolongado y más doloroso. Entonces, habría que explicar la ausencia por fallecimiento, que ya no está presente, que lo vamos a recordar en mente y en corazón, quizá poder tener una fotografía, pero insisto, si nosotros como adultos o padres del niño a quien tenemos que explicar la situación de ausencia por muerte, no hemos superado esta situación y estamos con miedo, frustración, enojo y tristeza, lo que vamos a hacer es no poder comunicarnos adecuadamente con los niños, hablando en este caso de la pregunta, y lo ideal sería llevarlo a terapia con psicólogos o psicólogas preparados en la parte de la psicología infantil para que puedan ayudar a transitar a estos pequeñines o con algún tanatólogo, siempre se nos dan herramientas para poder trabajar con los niños al respecto de él. Lo ideal aquí es escuchar los sentimientos de los niños, cómo se sienten con el ya no ver a la persona querida, con la ausencia del tío, del hermano, del papá o de quien haya fallecido, ¿sale? Gracias, Celeste. Bueno, creo que son todas las dudas. Igual, si tienen alguna otra duda, pueden utilizar el grupo de WhatsApp y por ahí, pues se pueden resolver sin problema. Asimismo, la sesión, pues está grabada, se les va a enviar en un ratito más se les va a compartir el enlace de acceso a la sesión para que la puedan ver para los participantes que tuvieron algún detalle y no pudieron estar presentes. No sé si tienen alguna duda o algo. Las cuestiones ahí por el grupo de WhatsApp también, ¿cierto? Sí, se pueden dirigir especialmente al número de Centro de Capacitación de SECAPSA y ahí les estaremos respondiendo. Asimismo, tenemos una membresía para socios SECAPSA, donde, pues, por ejemplo, en este caso que son sesiones gratuitas y si están en esa membresía, las sesiones no se les cobran y pues con esa membresía se les hacen descuentos, ya sea a los diplomados, a otras sesiones y pues tienen muchos beneficios. Igual por si quieren alguna información o algo, les estaré mandando la imagen por el grupo de WhatsApp y pueden mandar mensaje. Si no tienen alguna ¿No? otra duda, yo creo Muchas que gracias a todos sería. por su presencia. Un placer haber coincidido. Muchas gracias, bonita tarde, hasta luego.